Buenos días. Buenos días. Hoy me siento estimulado. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¡Qué increíble pasaje! ¿Cuáles son las palabras clave en este pasaje? Cuenta, anuncia, emite palabra, Y declara declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vaya. Eso significa que el cubo es sumamente ruidoso. Hay mucho que contar y anunciar y emitir palabra aquí. Y eso es lo emocionante de nuestro recorrido de hoy, porque ¿saben qué haremos en este recorrido? Miraremos dentro del cubo. ¿Qué es todo esto respecto a que se cuenta? ¿Qué está contando? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Es cierto, Ketty. Es la gloria de Dios. ¿Y qué más? La obra de sus manos. La obra de sus manos. Eso es lo que está en el cubo. Cuando lo abramos, ¿qué oiremos? ¿Qué veremos? La gloria de Dios y la obra de sus manos, y eso es lo que vamos a ver. Y oro y espero que en este recorrido ustedes quedarán sumamente asombrados de las joyas en la cueva. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a voltear hacia el noreste y vamos a construir otro pilar. Y este será un pilar crítico para nosotros, porque veremos que este pilar nos muestra no solo la increíble imagen de la creación de Dios, sino que nos ayuda a entender la gloria de Dios y a entender mejor la obra de sus manos y el orden que vemos allí. Aunque hallaremos también que, por desgracia, el hombre ha tomado este pilar y ha puesto en oposición a la sabiduría de Dios, una de las más grandes mentiras impuestas a la humanidad. Así que volveremos nuestra atención a este pilar increíble y a hojear lo que Dios ha hecho para nosotros. Ahora, no sé si han tenido la oportunidad de pararse en la mitad de una pradera, en las montañas, en una noche oscura, y mirar hacia el cielo. Pero es muy difícil en esos momentos no darse cuenta de la grandiosidad de lo que Dios ha hecho. Cerrar de algún modo los oídos a todo lo que esto proclama. Es casi abrumador. Y como Carl Sagan dijo, en verdad nos agita, pero nos agita por otra razón. No nos agita por lo que miramos y vemos. Ah, por Dios, estoy hecho de esta materia estelar. No, que Dios tan poderoso servimos. Ahora, hace unos años, había una especie de concurso, al parecer, para determinar cuántas estrellas había. En Jeremías se nos dice que las estrellas son incontables, pero ha habido gente que ha tratado de contarlas. ¿Recuerdan que en el año 128 a.C., Hiparco las contó y fueron 1026? ¿Se imaginan? Kepler las contó en el 1600 porque dijo que Hiparco pudo haber contado algunas 2 veces y alcanzó a contar 1005.
¿Saben que hemos contado las estrellas con lo mejor de la tecnología que tenemos, el telescopio Hubble? ¿Saben cuántas estrellas hemos contado? En el 2003, y es la última cuenta que encontramos, eran 70,000 trillones de estrellas. Piensen en esto. ¿Qué tenemos? Tenemos 1,000,000. ¿Acaso 1 billón? Tenemos 1 trillón. Ahora estamos entrando a cifras difíciles de entender. Luego tenemos 1 cuatrillón. Y luego 700 millones. Hasta ahí llega lo que me enseñó la parte alemana de mi mente. Es 1 quintillón. Y finalmente llegamos a 1 sextillón. 21 ceros. ¿Cómo se logra comprender esto? Qué cosa increíble la que se nos presenta. No es difícil cuando estamos frente a la grandiosa creación de Dios, cuando se mira al cielo sin cuestionar, sin preguntarse, sin asombrarse. De hecho, es fácil en ese punto comenzar a ver lo que Dios nos ha dado y ser más como un niño en ese momento. Y empezar a mirar lo que Dios ha hecho como si tuviéramos los ojos de un niño. Quería que ustedes miraran con los ojos de un niño por un momento. ¿Te preguntas? ¿Te lo has preguntado? Jamás te lo preguntas. Yo sí. ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has preguntado? Yo sí. ¿Nunca te preguntaste por qué el sol siempre sale pero las estrellas nunca caen? ¿Por qué la tierra árida nunca se satisface con el agua y el fuego nunca dice suficiente? Me pregunto, ¿por qué no veo el viento? Pero sí lo siento. ¿Cómo sopla el viento? ¿Por qué sopla el viento? ¿Cómo? ¿Se ha preguntado cómo el águila flota en el cielo? ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen los bebés? ¿A dónde vamos al fallecer? ¿Dónde está el cielo? ¿Sabe que mi huella digital es única y sin igual en el mundo entero? Mi lengua igual. ¿Se ha preguntado cómo un colibrí puede volar hasta 85 kilómetros por hora y parar bruscamente? Sus alas deben batir 70 veces por segundo. Fantástico, genial. ¿Se ha preguntado por qué hay tantos hermosos pigmentos de piel? ¿Por qué en una lagartija puede crecer una nueva cola? Increíble. Aquí hay una para ustedes en lo que me lleva a decirles este hecho poco conocido. 50,000 células en su cuerpo morirán y serán reemplazadas por unas nuevas. ¿Nunca se pregunta cómo un estornudo sale de su boca a unos 150 kilómetros por hora y una semilla de mostaza igual a una cabeza de alfiler crece hasta ser un árbol muy grande? ¿Cómo una oruga se vuelve una hermosa mariposa? ¿Si hay algo al final de la galaxia? ¿Si hay algo fuera de ella? ¿Cómo empezó todo y cómo permanece? ¿A dónde va? ¿Nunca se lo preguntó? Jamás se lo preguntó. Yo sí, yo sí. Vaya, se lo han preguntado. ¿Saben que me asombra que podamos estudiar lo que hay dentro de este cubo y no sentirnos maravillados de lo que está dentro? Lo que vamos a encontrar es que en verdad no es un universo casual y caótico, ni es un resultado de la casualidad. En realidad, cuando lo abrimos, ¿saben lo que vemos? Si somos honestos, vemos y oímos proclamar la gloria de Dios. Aunque algo ha cambiado, Romanos nos expresa la realidad de que Dios se ha revelado en lo que ha hecho, pero el hombre no reacciona como debería. Vean Romanos capítulo 1. Ciertamente,
La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Un segundo antes de continuar. ¿Es la obra de Dios difícil de ver? ¿Está escondida? ¿Es de algún modo confusa en algo? ¿Lo es? No. ¿Dios lo ha hecho qué? Evidente. Evidente para ellos. Y evidente para nosotros. Es decir, que casi nos tenemos que salir de nuestro camino para negarlo. Y lo que vamos a ver con todo esto es que el hombre tiene la tendencia, por lo ocurrido como resultado de su caída, a menospreciar lo que es simple e ignorarlo. Continuemos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, aunque afirmaban ser sabios. Y vamos a ver a muchos que demandan ser sabios hoy. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. El Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No creo que esa sea una frase de burla, sino que es una declaración del hecho. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué le dice necio? Porque es evidente para él. Bien, Grant, te voy a pedir hacer algo. Claro. Quiero que no pienses en nada. Específicamente no pienses nada en nada. Ya que nada es nada, ¿qué se supone que piense sobre ello? Ok. Quiero que pienses en la esencia de qué es la nada. Yo no quiero que no pienses, quiero que pienses en la esencia de qué es la nada. ¿Logras pensar en eso? Bueno, nos es importante pensar en esto porque pensar en nada es en verdad algo vital en este punto. Porque en realidad la gran pregunta cosmológica que confrontamos es de dónde viene el cosmos. Hay solo dos respuestas a esta pregunta. ¿Cuáles son? Número uno, que el cosmos tuvo un principio. Es decir, en algún punto no había nada. Y entonces hubo algo. Y entonces hubo algo. La otra respuesta es que el cosmos, Ashley, que nos dijo Carl Sagan, el cosmos Ha estado siempre. siempre ha existido, sí. El cosmos siempre ha existido. Y esas son las dos respuestas. O tuvo un principio, o ha existido siempre. Ahora, ¿se dan cuenta de que sin Dios en este panorama, ambas respuestas tienen profundos problemas? De forma rápida, ¿cuál es el problema asociado a decir que el cosmos es todo lo que es, lo que fue o será? Ahora tienen un cosmos que ha estado en existencia por la eternidad, por siempre. ¿Logran creer en un cosmos que ha existido siempre? Vuelvan su mente al pasado eterno. ¿Y qué es lo que tienen?
El cosmos. Bien, ¿qué sabemos hoy acerca del cosmos? La ciencia dice, por la segunda ley de la termodinámica, que la energía está siempre convirtiéndose en energía menos útil. Está mermando, es lo que vemos alrededor nuestro. Si ese es el caso, y estamos ahora en el futuro eterno, ¿cómo se vería el cosmos hoy? Muerto. Muerto. Eso es cierto, Joshua. ¿Por qué estaría así? A causa de que se acabaría toda la energía. Eso es correcto. Véalo de este modo. Digamos que usted conduce su auto y tiene un medidor de capacidad y le marca que se le está agotando la gasolina en su tanque. ¿Cuánto más podría conducir? ¿Para siempre? Asumiendo que no hay dónde cargar gasolina. En alguna parte se le va a acabar. Ese es el gran problema con un cosmos que es eterno. Todas las leyes sobre el cosmos no cuadran con esto. Veamos el otro problema. El cosmos tuvo un principio. ¿Qué hay antes del cosmos si tuvo principio? Si usted omite a Dios del panorama, ¿qué hay ahí, Grant? Nada. ¿Pueden pensar en lo anterior? Háganlo conmigo, retrocedamos. ¿Están conmigo? ¿Están pensando en este momento en nada? ¿Lo consiguieron? ¿Están ahí? Nada, nada. ¿Listos? ¡Pum! Todo. ¿Lo consiguieron? ¿Quieren verlo otra vez? Tenemos nada, nada. ¡Pum! Lo tenemos todo. Es como magia, ¿cierto? Por eso, Sartre dijo que la gran pregunta filosófica es, ¿por qué hay algo antes que la nada? Gran pregunta filosófica cuando se omite a Dios del panorama. Así que de pronto ahora ya tenemos un problema con ambas respuestas a esa pregunta. ¿Saben que esto le incomodaba a Einstein? Tuvo problemas cuando llegó al punto de desarrollar su teoría de la relatividad. ¿Ustedes saben lo que él tuvo que agregar? Porque su teoría de la relatividad nos remite a lo que se conoce hoy como el Big Bang. Y toda la evidencia científica actual sigue señalándonos que el universo tuvo un principio y fue un principio de la nada. Pero Einstein estaba, como él lo dijo, estaba irritado por esto. ¿Por qué? Porque esto lo enfrentaba cara a cara con el problema intrínseco de algo viniendo de la nada. Y por eso tuvo que agregar a su teoría su constante cosmológica. La misma que más tarde, como resultado de más evidencias que confirmaba la realidad de que venía de la nada, dijo ser una de las mayores pifias de su vida. Pero entonces, ¿por qué la puso ahí? Porque de otro modo, se tiene que lidiar con esta noción de que se empieza con la nada, nada, y de repente se tiene todo. Y a propósito, cuando uno habla con la gente acerca de este asunto y te lleva hasta este punto, en el que finalmente dicen que tienen este nada, nada y ¡boom! Todo está allí. Yo les digo, vaya, usted es un hombre de fe. Yo también, entonces hablemos de nuestra fe. Que no nos embauquen haciéndonos pensar que, porque creemos en Dios, entonces nos basamos tan solo en una fe caprichosa. Ah, no. La filosofía que ha surgido ahora requiere de una fe más grande. Entonces, ¿qué tenemos? Estas grandes preguntas metafísicas que nos confrontan, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Porque está algo en movimiento. Joshua, esto es de lo que estábamos hablando. ¿Por qué no tenemos un universo muerto? ¿Por qué está algo en movimiento en lugar de que todo esté inmóvil? ¿Por qué hay orden en lugar de caos? ¿Por qué hay vida en lugar de muerte? Y viene mi favorita. ¿Por qué hay música? ¿Nunca han pensado en esto? Estudiar la realidad y el orden de la música. Los tonos. ¿De dónde vinieron? ¿Creen que evolucionando? ¿Cómo es que pasó? Ah, los cielos declaran la gloria de Dios. Así, el cosmos nos revela dos elecciones. Cuando vemos este cubo,
este cosmos, solo dos cosas pueden pasar. Una es que puede revelarnos que hay un creador, hay un creador trascendente que ha creado el cosmos, o que se creó a sí mismo, de la nada, nada. Ahora, lo que vamos a hacer es fijar nuestra atención en este aspecto de la revelación de Dios. Que Dios creó el cosmos, que Él actúa dentro del cosmos y que Él se ha revelado. ¿Recuerdan nuestras dos presuposiciones? ¿Cuáles eran? Que Él siempre existe. Que Dios existe. Y dos, Que Él se ha revelado. que Él se ha revelado a nosotros. ¿Cómo se nos ha revelado, Grant? Por su palabra. Por su palabra. Y eso es lo que llamamos la revelación especial. La revelación especial de Dios que nos reveló por su palabra. Pero también se nos reveló, el Salmo 19 nos dice cómo, y Romanos 1 dice cómo, Por su creación. por su creación que llamamos la revelación general. Así que por su palabra, que llamamos la revelación especial, y por su cosmos, el cosmos se nos revela, esto es lo que llamamos la revelación general. Y eso es lo que mantendrá nuestra atención. Considerar esta revelación general de Dios de la que Romanos 1 nos está hablando. Que los cielos declaran la gloria de Dios. Y que lo podemos escuchar. Y que esto es una fuente válida de verdad. Romanos 1 dice que es simple para nosotros. Ahora, cuando se comienza a mirar el cosmos desde esta perspectiva, ¿saben ahora que tratan con algunos asuntos serios asociados con el hecho de que en el cosmos todo parece decirnos que tuvo un principio y que todo vino de la nada? Eso plantea un problema para mí. Hay solo un elemento que les ayudará un poco a quitar la rígida realidad de todo esto. Walt dijo, el tiempo es el héroe de la trama. Lo que nos parece imposible sobre la base de la experiencia humana es insignificante aquí. Dado mucho tiempo, lo imposible llega a ser posible. ¿Qué está diciendo? Que cuando se mira dentro del cubo y se ve la enormidad de la complejidad del orden y la grandiosidad y todo lo que está en ello, ¿cómo podemos lograr reconciliar dentro de la mente que esto solo vino de la nada? Walt dice, bueno, la gran varita mágica aquí es el tiempo. Billones y billones de años en algún lugar, en medio de esos billones y billones de años, sucedió entonces, Walt dice, lo imposible llega a ser posible. Y veremos que esta mano que se está agitando sigue y sigue. Así que estamos tratando con una batalla, es en serio, se trata de una batalla sobre lo que en verdad miramos. ¿Qué es lo que oímos? Ahora, si lo recuerdan, empezamos a buscar un ejemplo de la filosofía hueca y engañosa. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y engañosas. Y le echamos una mirada esa vez a un segmento del prólogo de Cosmos de Carl Sagan. Quiero que examinen otro video, un video que no han visto, ya que comienzan a desarrollar su perspicacia. Escuchen a Carl Sagan. Creo que nuestro futuro depende de cuán bien entendamos este cosmos en el que flotamos como una mota de polvo. Deseamos buscar la verdad, no importa a dónde lleve, pero para encontrarla necesitamos imaginación y escepticismo. No temeremos especular, pero seremos cuidadosos para distinguir la especulación del hecho. Ahora que oyeron,
¿Qué fue lo primero que oyeron? Seguiremos la verdad a donde sea que vaya. Aquí está. Nuestro futuro depende poderosamente de que también entendamos este cosmos. Por supuesto que sí. Si no hay Dios, somos dependientes. Todo nuestro futuro depende de la materia en el cubo, ¿no es así? ¿Y cuán bien entendemos lo que está en el cubo? ¿Y qué fue lo que nos dijo? Que sigamos la verdad a donde sea que nos lleve. Vamos a seguirla donde sea que nos lleve. Él dijo, deseamos buscar la verdad, no importa dónde nos lleve. Es como decir que tomaremos una posición intelectual de gran nivel. Pero ¿saben qué? Es una declaración deshonesta. Porque si esa verdad nos lleva a la realidad de un creador trascendente, la vamos a ignorar. Sí. Cuando dice que deseamos alcanzar la verdad, no importa dónde nos lleve, no, eso no es cierto. Y entonces dice algo interesante. Pero para encontrarla, aquí está un científico. Para encontrarla necesitamos imaginación y escepticismo. Y vemos mucha imaginación en cuanto comenzamos a ver lo que pasa cuando estudian el cubo y fijan la mirada en el trabajo de Dios e intentan negarlo. Y entonces al fin dice, no temeremos especular, pero seremos cuidadosos para distinguir entre especulación y hecho. Bien, vamos a ver si ese es el caso. ¿Qué es evidente? Si Dios dice que es evidente, entonces ¿qué es evidente? Ante todo, asegurémonos de entender lo que tomamos por ciencia. Veamos la definición en el diccionario. Es el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la observación y el experimento. Es buena. Significa que sistemáticamente estudiaremos y consideraremos la materia en el cubo. Eso significa que ciencia y filosofía están, por lo tanto, ligadas muy de cerca la una con la otra. ¿Qué trata de ser la filosofía? Desarrollar los enunciados de la verdad sobre la realidad. Recuerden, la filosofía buscaba entender la realidad última. La filosofía trata de desarrollar la verdad para esas grandes preguntas universales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? La ciencia trata de desarrollar los enunciados de la verdad sobre los pormenores en el cubo. Así que ambas buscan la realidad, pero ambas tratan de desarrollar los enunciados de la verdad sobre esa realidad. Ya vimos lo que pasó en la filosofía cuando nos apartamos de la fuente de la verdad absoluta y de las verdades universales que Dios nos ha dado. Vamos a ver lo mismo en este ámbito, no me lo tomen a mal. Hoy hay una gran cantidad de maravillosa y asombrosa ciencia a nuestro alrededor, se los aseguro. Pero lo que vamos a averiguar es lo que ha pasado, que la ciencia en muchos casos ha retrocedido para colocarse en un modo filosófico. Y ahora estamos intentando, como los filósofos de antaño lo hicieron y como lo vimos una y otra vez, alcanzar ese enorme vacío. En muchos casos la ciencia está tratando de enseñarnos declaraciones filosóficas de lo particular en el cubo. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? Y en eso nos enfocaremos. ¿Y hacia dónde iremos? Kepler, al mirar esta grandiosidad que Dios nos había dado, dijo, el principal propósito de toda investigación del mundo exterior debe ser descubrir el orden racional y armónico que le ha sido impuesto por Dios. ¿Ese es el principal objetivo de nuestra investigación científica actual? No, si su cosmovisión empieza con no hay Dios. Podemos decir que seguiremos la verdad no importa dónde nos lleve, pero si se vuelve hacia Él, nos aislamos de inmediato y lo ignoramos y negamos. Kepler dijo no. El objetivo principal es descubrir el trabajo de sus manos. Podría no saberlo, pero con franqueza, la vasta mayoría de los científicos antiguos tuvo esta perspectiva.
El doctor Stephen Meyer tratará esto. Los antiguos científicos, así fueran Sir Isaac Newton o Robert Boyle, o antes de ellos Johannes Kepler o Galileo, muchos de ellos estuvieron muy comprometidos con la idea de la existencia de Dios y la cristianidad en muchos casos. Además, se convencieron del universo o de la evidencia de su diseño y de que era por eso inteligible al intelecto humano. La idea del diseño fue una de las inspiraciones para la revolución científica, porque la convicción de que podríamos estudiar la naturaleza y que tuviera sentido se derivó de la idea de que era el producto de un intelecto racional, y si un intelecto racional había creado la naturaleza, le había dado orden y sus llamadas leyes, entonces sería posible para nosotros que tuviera sentido ese orden. De lo que está hablando es que si el cubo es en verdad un algo fortuito y caótico, no habría razón para estudiarlo. Este es todo el asunto. Manejar la diferencia entre algo que ha sido diseñado y algo que es verdaderamente al azar. Ahora, suponiendo que les pidiera que escribieran una tesis de 100 páginas sobre estos números, ¿harían eso con interés? Charlene, ¿no crees que te gustaría hacerlo? ¿Por qué no? Soy mala con los números. ¿Y por qué sería algo que no les gustaría hacer? Escribir 100 páginas sobre estos números al azar. No tiene sentido. No hay nada allí, pero eso es lo que significa azar. El azar significa que no hay nada inteligente aquí. Es puramente fortuito, puramente azar. Ahora el problema es que hay mucho orden. Lo que quisiera que vieran es un segmento de un video con una producción increíble y que creo que lo hallarán fascinante. Vamos a ver varias partes hoy de Revelando los Misterios de la Vida. Nos hablan sobre este tema del azar y el orden. Veámoslo. En los 70, casi todos los científicos habían rechazado la idea de que la información para construir la primera célula se originó al azar. Para entenderlo, vean la dificultad de formar solo 2 renglones de la obra Hamlet de Shakespeare, dejando caer las letras sobre un tablero. Luego piensen que las instrucciones genéticas específicas requeridas para construir las proteínas en el organismo unicelular más sencillo llenarían centenares de páginas. Ahora, es un segmento corto, pero está diciendo algo tremendo. Piensen en cuánto les tomaría dejar caer las letras de un Scrabble en un tablero para poder formar esos 2 renglones de Shakespeare. ¿Cuánto tiempo tomaría? Ashley, ¿cuánto tiempo crees que te tomaría dejar caer letras en un tablero para lograrlo? Moriría antes de que eso pasara. Moriría antes. Es posible que esté en lo cierto. Pero ¿saben qué? Ese ejemplo presupone algo más. Lo que presupone es que hay fichas de Scrabble con letras en ellas. ¿No es cierto? La manera en que deberíamos verlo es que en verdad desde antes había un tablero con fichas de Scrabble en blanco y un pequeño pincel salpicando pintura en esas fichas, tratando de conseguir una letra. ¿Cuánto te llevaría, Ashley, salpicar tinta en esas fichas hasta que por fin consigas una letra? Gran cantidad de tiempo. De seguro todos habríamos muerto. Y al fin consigue una letra que queda en el tablero. Por fin hicimos las letras del juego de palabras que necesitamos echar sobre el tablero para conseguir los 2 renglones de Shakespeare. ¿Entienden que esto es uno de los temas fundamentales que se presentan en una pregunta difícil de contestar? Es decir, ¿de dónde proviene esta desorganizada información? La imposibilidad de esto es lo que Walt dice: bien, sé que es imposible, pero mézclenlo con el tiempo suficiente y todo será posible. Es como la varita mágica.
El necio dice, en su corazón no hay Dios. Bien, ¿qué oímos? En verdad, cuando miramos el cosmos, cuando lo escuchamos, ¿qué es lo que dice? Hace unos años el escritor David Breeze escribió un libro titulado Los 7 hombres que gobiernan al mundo desde la tumba. Su lista incluye a 7. Se podrían agregar más, pero lo que está exponiendo es que eso es lo que pasa cuando los hombres cambian la cosmovisión. Darwin, desde mi punto de vista, es la base de ello. Por eso volveremos nuestra atención a su teoría. Porque es una de las principales que han sido usadas para persuadir al pueblo de que no necesitamos a Dios. Es una de las teorías que más influyen en la civilización moderna. Nos tomaremos el tiempo para examinarla y preguntarnos, ¿en verdad coincide con la realidad? Pero antes hay que hacer un análisis porque nos es importante entender cuando hablamos sobre la ciencia, lo que queremos decir cuando hablamos sobre 3 palabras: hipótesis, teoría y ley. ¿Qué son en realidad? Les daré apenas un muy breve ejemplo que puede parecer simplón y lo será. Pensemos que esto representa la realidad. Esto es lo que es, en verdad, real en el cubo. ¿Cómo aborda la ciencia el desarrollo de los alegatos de verdad sobre lo específico en el cubo? De forma regular, empezamos con una hipótesis. Y una hipótesis es una suposición inicial basada sobre algunas ojeadas limitadas al cubo. Datos básicos. Se hace una suposición inicial que permite empezar una profunda investigación. Si se investiga lo suficiente y se examina el material en el cubo y se comienza a confirmar esa hipótesis, entonces se pasa a la teoría. Y una teoría es mucho más sofisticada, porque una teoría ahora comienza a predecir, basándose sobre una teoría al llegar al fondo del cubo, en un lugar particular y en un tiempo particular, tendremos los datos que apoyan esa teoría. Kepler, por ejemplo, y otros han calculado la verdad de las órbitas de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra y del Sol, etcétera. Y así podemos predecir que si lanzamos un cohete en cierta dirección a cierta velocidad, podremos llegar a la Luna, no a Plutón. Una teoría es algo que nos permite empezar a predecir que los datos en verdad igualarán al alegato de verdad. Eventualmente, quizá podamos llegar a enunciar una ley. Y una ley es un amplio alegato de verdad que dice que en cualquier lugar dentro de este ámbito, lo que abarca la ley, hallarán que esto es verdad, y esto también, y los datos coinciden con la ley. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una suposición, una hipótesis, y luego reunimos los datos, y de repente los datos no coinciden con la hipótesis? ¿Qué hacemos, Jason? La desechamos. Por estar mal o se cambia la hipótesis. Bien, sí, la desechamos o la cambiamos. ¿Por qué, Jason? Porque es obvio que es una mala hipótesis. ¿Y por qué es una mala hipótesis? Porque no le dio los datos apropiados cuando usted... No coincide con la realidad, ¿cierto? Correcto. Supongamos que ahora hemos cambiado de teoría. Y tenemos una teoría que ya ha pasado por esa etapa, y vamos al punto donde podemos predecir los datos.
Y predecimos y decimos que cuando se alcanza la realidad aquí hallarán una bola amarilla. Y lo que obtienen es un triángulo verde. ¿Qué pasa? Bueno, verifican su prueba y luego vuelven a la hipótesis. Es obvio que la teoría está mal. Cierto, primero dices llegamos al lugar correcto dentro de la realidad, así que vamos a suponer que lo hicimos y sacamos un triángulo verde. Volvemos y decimos, hay algo erróneo en la teoría. Eso es lo que hace la ciencia. Bien, es importante reconocer esto porque vamos a lidiar con estas palabras. Y en particular lidiaremos con la palabra teoría. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a examinar la evolución darwiniana y nos vamos a preguntar si esta teoría coincide con la realidad. ¿Cómo corresponde con la realidad? Hay unas declaraciones increíbles sobre esta teoría. Huxley dijo, la teoría darwinista no es más una teoría sino un hecho. El darwinismo ha madurado, por así decirlo. No tenemos que preocuparnos más por establecer que la evolución es un hecho. ¿Qué dijo Huxley sobre esta teoría? ¿Qué es la ley? Él no quiso utilizar el término ley porque ello implica algo grave, muy serio, en el lenguaje científico. Pero él está dispuesto a llamarle un hecho. Asimov, hoy, aunque muchos educadores van a lo seguro, al llamar las ideas evolutivas teoría en lugar de hecho, no hay ningún biólogo respetable que dude que las especies, incluyendo el Homo sapiens, se hayan desarrollado con el tiempo y que estén continuamente cambiando, aunque sea lentamente. Un hecho, Carl Sagan. La evolución es un hecho ampliamente demostrado por los récords de fósiles y por la biología molecular contemporánea. La evolución natural es una teoría exitosa, ideada para explicar el hecho de la evolución. Dawkins va aún más lejos diciendo que es absolutamente seguro decir que si usted conoce a alguien que afirma no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida, demente o vil. Pero es mejor no considerar esto. Ahora, si están desconectados con lo que pasa en la academia hoy, no notarán que esa perspectiva de Dawkins es algo que han incluido muchos maestros en las universidades. Los alumnos que van a su cátedra creyendo que Dios es el creador trascendente, pronto son orillados a creer que serían juzgados ignorantes o estúpidos o locos y es posible que viles. Aquí tenemos esta consistente perspectiva de que la teoría de la evolución es un hecho y es virtualmente una suposición de todos los libros de texto. Este es el libro de texto que lleva mi hija de biología. Voy a mostrarles lo que dice sobre esta teoría. La teoría de la evolución no es menos creíble que la teoría atómica o la teoría de los gérmenes de las enfermedades infecciosas. Como con los átomos, que no pueden ser observados directamente, no podemos observar directamente la producción de nuevas especies por medio de la evolución. Los biólogos han reunido una enorme cantidad de evidencia que apoya la evolución biológica. Sin embargo, no se ha obtenido evidencia importante que sugiera que no ha ocurrido. Por el contrario, la llamada teoría de la creación no propone una hipótesis estable y por lo tanto no se puede probar si es correcta o errónea. Los proponentes simplemente la aceptan por fe. La teoría de la evolución, sin embargo, sugiere muchas predicciones que pueden ser probadas. Esta es una frase introductoria del Dr. Berlinski. Ahora vamos a escucharla hasta cierto punto en respuesta a lo que acabamos de ver sobre la idea de que son los religiosos fundamentalistas los que se oponen a la evolución. Lo de que todos los escépticos sobre la ortodoxia darwiniana son cristianos fundamentalistas, yo lo refuto. Es obvio que no es cierto. No soy ni cristiano ni fundamentalista. Pero un gran número son escépticos en la comunidad científica. Y yo sé que docenas de matemáticos se rascan la cabeza y dicen, ¿creen que ese es el origen de la vida? Es absolutamente una teoría absurda y muchas figuras como John von Neumann, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, solo se rió de la teoría darwiniana. Él abuchó,
Así que es perfectamente absurdo. Este es el tema de una polémica disputa, no es un estándar razonable de la crítica. La oposición a la teoría darwiniana no diría que diseminado, pero hay un grupo consistente de personas entre matemáticos, físicos y algunos muy buenos biólogos teóricos que simplemente no la aceptan, ni siquiera la estiman como una teoría científica en ningún sentido razonable. La teoría está en apuros. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué vemos? Ahora, hará como un año, yo estaba recorriendo mi escuela de posgrado en la Universidad de Auburn. Estaban jugando un partido de fútbol del campeonato de la Conferencia del Sureste. Jugaban contra los voluntarios de Tennessee. ¿Y cómo se le ve a este juego? Era importante, un juego crítico, el juego de campeonato. Fue un juego cerrado y Tennessee estaba cerca de la línea de meta y su mariscal de campo corrió hacia atrás y lanzó un pase largo. Y uno de los receptores de Tennessee se abalanzó hacia abajo y atrapó el ovoide un poco antes de que éste tocara la grama. De inmediato, todos los jugadores de Tennessee gritaron de alegría y los fans saltaron de alegría con el touchdown. Excepto que pasó algo inesperado. En ese momento, los jugadores de Auburn comenzaron a gritar incompleto. Y sus fanáticos gritaron lo mismo, incompleto. Al instante. ¿Cómo era posible? ¿Fue un touchdown? ¿O no lo fue? Ahora, yo estaba mirando y vi con seguridad que fue pase incompleto. Los árbitros lo dieron por bueno, pero es obvio que perdieron la jugada. ¿Cómo es que miles de espectadores vieron de inmediato la misma cosa, pero concluyeron una verdad totalmente diferente? Interesante, ¿cierto? Lo que pasa es que el hombre tiene la tendencia a ver su propia posición. Hay que tener cuidado también como cristianos de no ver únicamente lo que queremos ver. Porque con absoluta franqueza, en esta área de la ciencia, los datos entran a raudales entre más examinemos el espacio. Entre más cerca veamos la célula y todo lo demás, más veremos y oiremos a los cielos declarar la gloria de Dios. Ni ustedes ni yo debemos tener miedo de ver por un telescopio. No debemos tener miedo de ver por un microscopio. Porque la evidencia apoya la verdad de Dios. De hecho, entre más fluye, más se desarrolla una honda y molesta sensación para los que ven al universo tan solo como un cubo. Ahora, hubo un hombre que escribió un libro en los años 1800 y su nombre era William Paley. Un ser increíble. Y su libro se intituló La teología natural o Las evidencias de la existencia y atributos de la deidad a partir de los aspectos de la naturaleza, cuando los títulos eran muy largos. Pero William Paley en este libro habló de un interesante escenario en su prólogo, y era algo así. Dice, suponga que un hombre caminaba por un brezal, digamos un bosque, y su pie descubrió y sacó un objeto. Él levantó el objeto y empezó a examinarlo. Y se dio cuenta cuando presionó una cosa pequeña que la tapa se abrió. Y adentro comenzó a notar que había números. Y una manecilla chica y otra grande. Y cuando se lo puso al oído oyó un sonido de tic-tac y entre más lo observó notó que de algún modo medía el tiempo de
la mañana y de la tarde y los días. William Paley dijo que nadie en su sano juicio lo miraría y diría, ¿pero qué es esto? Vean lo que la savia del pino y la aguja del pino, el congelamiento, el deshielo, el frío, el viento y tal vez una pelucilla de ardilla, al juntarse aquí o allá han producido una cosa asombrosa, ¿no creen? Y Paley dice, nadie pensaría esto. ¿Por qué? Porque es obvio para nosotros que eso es un reloj de bolsillo y ha sido creado por un relojero. Se le llamó, y aún se le llama, el argumento de Paley para el diseño. Bien, hay otro libro, avancemos unos 200 años, más o menos, y este es un libro escrito por Richard Dawkins, titulado El relojero ciego. Dawkins está intentando refutar el viejo argumento de Paley, que por años ha estado en la basura, pero ahora debido a la evidencia está siendo revisado, y así en su libro titulado El relojero ciego, él dice esto: selección natural, el ciego, automático e inconsciente proceso que Darwin descubrió, y el cual sabemos ahora es la explicación de la existencia y aparentemente el propósito de toda forma de vida. No tiene propósito en mente, no tiene mente ni ojos mentales, no planea para el futuro, no tiene visión, no predice, no ve del todo. Si se puede decir que juega el papel de relojero de la naturaleza, es el relojero ciego. Esto es interesante porque ahora vamos directo al punto donde es mucho más difícil taparse los oídos y cerrar nuestros ojos a este universo ruidoso. Oigan esta declaración de Dawkins. Él dice, biología es el estudio de cosas complicadas que dan la impresión de haber sido diseñadas con un propósito. ¿Entienden lo que dice? Sé que parece definido, sé que parece tener un propósito, pero no es así. Interesante, ¿verdad? Ahora, Francis Crick, el codescubridor del ADN, hombre brillante, dice, los biólogos deben recordar constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó. ¿Se imaginan a un alumno en la clase del Dr. Crick y a él diciendo, repite después de mí, eso no fue diseñado, no fue diseñado, no fue diseñado? ¿Por qué habría de hacerlo? Porque parece diseñado. ¿Logran imaginar? Si el investigador forense o el investigador del seguro se presenta en un incendio y dice, vaya, me parece un incendio intencional, pero no puedo aceptar ese argumento. Caray, según veo que fue asesinado este tipo, pero no lo aceptaré, tiene que ser un accidente. ¿Pueden entender lo que pasa aquí? La evidencia está apuntando a que alguien comenzó el fuego. La evidencia apunta a que alguien cometió el crimen. Pero nos haremos de la vista gorda. ¿Por qué? Porque estamos cerrando nuestros ojos a todo lo que hay fuera del cubo. Así que Dawkins y Crick y otros están en el modo de tratar de convencernos y decir, repitan después de mí, esto no fue diseñado. Solo apareció así. Bien saben que es una necedad, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes han manejado por el monte Rushmore, pero yo les garantizo que no pasan por el monte Rushmore y dicen, oigan niños, miren lo que la lluvia y la nieve y el viento le han hecho a esta montaña. Bien, por Dios, ese se parece algo a George Washington. Y qué coincidencia, el de su derecha es alguien que se parece algo a Thomas Jefferson. Nadie diría eso. ¿Cómo sabemos que cuando caminamos en la tierra y alguien descubre una punta de flecha que no es solo una piedra rara? Reconocemos el diseño. Es obvio para nosotros, de hecho, es evidente para nosotros. ¿Por qué nos alejamos de ello? Charles Darwin dijo, recuerdo muy bien la vez cuando al pensar en el ojo me dio un escalofrío.
¿Por qué suponen que al pensar en el ojo tuvo Darwin un escalofrío? Porque no le servía. No encajaba. Hay un diseño increíble dentro del ojo. Él dijo, pero ya que he superado la etapa de las quejas, ahora los pequeños detalles de la estructura a menudo me ponen muy incómodo. La vista de una pluma en la cola del pavo real, siempre que la miro, me enferma. ¿Por qué una pluma de un pavo real le enfermaba? ¿Por qué crees, Jay? Porque parece que alguien lo diseñó. Por eso. ¿Cómo el pavo real, de alguna forma, creó esta pluma que parece tener un ojo en ella? Oh, los cielos declaran la gloria de Dios. Lo que deben hacer es mirar. Lo que deben hacer es mirar. Porque es evidente para nosotros.